Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en esta semana tocaremos el tema de biomas. Hoy día vamos a trabajar el tema de biomas y lo primero que tenemos que hacer es diferenciar el término bioma con términos que ya conocemos comúnmente como son ecosistemas, ecorregiones, áreas naturales de protección o de repente el término de regiones naturales. Lo primero que debemos hacer entonces es diferenciar bioma con ecosistema. El concepto de bioma es estudiado por las ciencias sociales, mientras que el término ecosistema es estudiado por las ciencias naturales. A pesar que el término ecosistema también se utiliza en geografía, nosotros lo tomamos de la definición de ciencias naturales y lo adaptamos a lo que nosotros necesitemos. Por otro lado, el ecosistema en general define un área determinada, señalando la existencia de elementos bióticos y abióticos, sin la necesidad de especificar qué tipo de animal o planta o de repente qué tipo de ambiente se encuentra en el lugar. Debido a que con solo unir elementos bióticos y abióticos ya nos encontramos en la definición de ecosistema. En cambio, cuando hablamos nosotros de biomas, nos vamos a referir específicamente a un elemento biótico zonal. Es decir, ciertos tipos de animales o plantas que se van a adaptar específicamente a una zona referida a la latitud. Bien, recordemos entonces las zonas de latitud que utilizábamos desde la primera clase para definir las líneas imaginarias. Teníamos entonces la zona ecuatorial, hablábamos de la zona de los trópicos de 23-27, pero siempre lo redondeábamos a 30 grados de latitud para poder lograr la diferencia de 30 en 30. Luego señalábamos los círculos polares que eran 66-33, pero nosotros lo íbamos redondeando a 60. Y por último, tomábamos de base la zona polar o el polo, que tenía una medida de 90. Esto nos va a servir a nosotros para poder definir los biomas terrestres, porque los biomas acuáticos nosotros los hemos ido trabajando poco a poco con los diversos temas de relieve, como eran los humedales, lagos, lagunas, océanos, entre otros. Si nos basamos en el concepto de bioma zonal o de biótico zonal, vamos a empezar a definir entonces que existen diversos tipos de biomas por espacio. Por ejemplo, desde el Ecuador vamos a contar primero el bosque tropical, que máximo estaría llegando hacia 10 grados de latitud. Luego tendríamos la sabana, que se está extendiendo hacia máximo 30. Y cuando llegamos justo a 30, nos referiríamos a los desiertos. Se dice que la mayoría de desiertos se encuentran en 30 grados de latitud, pero existen algunos que están más allá de los 30. Por ejemplo, en 40 grados tenemos nosotros el desierto de Gobi en China. Este desierto ya es distinto, debido a que al acercarse más hacia las zonas templadas, es un desierto menos caluroso y se considera uno de los más fríos. Lo mismo vamos a encontrar en el hemisferio sur. Tendríamos entonces hacia abajo bosque tropical, sabana y desierto. Toda esta zona es considerada entonces la zona cálida o tropical. Entre 30 y 60 vamos a encontrar otros biomas, como son la pradera, el bosque templado,
y taiga. Si se han percatado, pasamos nosotros de zona boscosa, zona llana pero fértil y zona desértica. Y de igual manera va a ir en la zona templada pero en inversa, zona fértil y bosque. El bosque que teníamos en la zona cálida o tropical tenía el nombre del clima, bosque tropical. Y como ahora pasamos nosotros de 30 a 60 a la llamada zona templada, es así entonces como el bosque se va a llamar bosque templado. ¿Y qué significa taiga? Taiga va a significar bosque boreal. Y recordemos que el término boreal hace alusión al norte o también llamada zona septentrional. Entonces, así como en el hemisferio norte de la zona cálida teníamos los mismos biomas que en el hemisferio sur, igual va a pasar en la zona templada. Vamos a tener hacia abajito pradera, bosque templado, y aquí va a venir la diferencia. Taiga no podemos tenerla en el hemisferio sur porque era bosque boreal. Entonces no puede haber un bosque del norte en la zona sur. ¿Listo? Y en el caso de la zona fría, vamos a encontrar nosotros un bioma característico, que es tundra. Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. La tundra va a tener 3 clasificaciones. Tundra polar, refiriéndonos a las zonas polares. Tundra continental, zonas de los diversos continentes que están congeladas por cercanía a los polos, como en el caso de Alaska. Y la tundra alpina, llámese así a las puntas de los nevados o de las montañas, que obviamente tienen menor temperatura y suelen congelarse. Entonces tenemos allí 3 tipos de tundra, ya sabemos la diferencia entre bioma y ecosistema. Ahora, el término bioma ha sido estudiado o es estudiado por la geografía, pero específicamente por la biogeografía. La biogeografía, cuando recién comenzó a estudiar las zonas del planeta, no hablaba de biomas en general, sino hablaba más que todo de zonas de animales y zonas de plantas, lo que nosotros le decíamos la fitogeografía o la zoogeografía. Zonas fitogeográficas y zoogeográficas. Pero luego se dieron cuenta que siempre existe una relación entre un animal y una determinada planta. Por ejemplo, nosotros pensamos en el oso panda, e inmediatamente se nos va a venir a mente el bambú. Y lo vamos a relacionar en un determinado espacio, como es en la zona de Asia, específicamente en China. Pero luego nos damos cuenta que todo oso en general, de las mismas características del oso panda, se va a relacionar siempre con una planta de las mismas características o similares. Quizás no con el mismo nombre, pero de la misma familia. Entonces vamos concluyendo que de acuerdo a la zona del clima, se van a formar entonces determinadas floras y faunas específicas en todos esos espacios. Entonces ya hemos hecho un recuento de lo que es un bioma y de lo que consiste entonces la clasificación de los biomas terrestres, que es lo que nosotros solemos estudiar. Si seguimos especificando algunas características de los biomas, vamos a encontrar las siguientes. ¿Cómo así se crearon los diversos biomas terrestres? Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que tenemos 2 principios. El primer principio corresponde al área de homogenización, es decir, zonas que tengan las mismas características climáticas, de relieve, entre otros. Y el segundo principio corresponde a la acción antropogénica. Es decir, el hombre va a modificar
las características iniciales de estos lugares, sea por habitar o por generar una actividad económica. Y dentro de los principios vamos a encontrar entonces la relación con las características. Y dentro de las características encontraremos primero las condiciones, que se relacionan con el primer principio. Tienen que tener en común clima, suelo y la misma masa de agua. Segundo, la denominación o el nombre que recibe el bioma. Dentro de la denominación nosotros vamos a basarnos en la vegetación. Y si existe una vegetación similar en diversos espacios, vamos luego a utilizar el tipo de clima o de zona climática. Por ejemplo, bosque, iniciamos entonces con la vegetación, pero como sabemos existen diversos tipos de bosques y por eso utilizamos bosque templado para especificar que se ubica en la zona templada y no confundirlos con el bosque tropical o con el bosque boreal. Y tercero, la característica de la gradación progresiva. Es decir, existen límites por latitud, pero no significa que estos límites son exactos. Es decir, es una limitación vivencial. Por ejemplo, estás en 30 grados de latitud y debe empezar la pradera y terminar el desierto. No por eso el animalito va a saber que está iniciando otro bioma y puede ser que cruce parte de esa limitación de latitud. Pero obviamente el animalito va a avanzar hasta donde las características climáticas se adapten a él o él se adapte a ellas, mejor dicho. Por lo tanto, él no sabe exactamente que tiene que ser 10, 20, 30 grados de latitud, pero vivencialmente va a establecer un límite dentro de los biomas. Y como un principio último, y quizás uno de los más importantes para entender la distribución de flora y fauna, tenemos entonces el principio de latitud en función de aumento o disminución de vegetación y fauna. Es decir, a mayor latitud, menor diversidad de flora y fauna. Muy bien, entonces si nos damos cuenta o comparamos de repente un bosque tropical a un bosque templado, vamos a encontrar que hay mayor diversidad de animales y plantas dentro de un bosque tropical que del bosque templado. Y listo, entonces ya hemos especificado las características generales del tema de biomas. Y ahora vamos a trabajar bioma por bioma. Y lo vamos a hacer a través de pequeños dibujos para que nosotros entendamos sus diferencias. Ahí estaría el bosque tropical, sabana, desierto. Vamos a colocar aquí el bosque templado, pradera, porque bosque templado y tropical pueden confundir, y sabana con pradera también. Luego colocaremos taiga y tundra. Muy bien, pasamos a colocar los nombres. Bosque tropical y lo vamos a diferenciar con bosque templado. Tenemos sabana y la vamos a diferenciar de pradera. Desierto y lo diferenciamos de taiga o bosque boreal y tundra. ¿Listo? Empezamos entonces con el bosque tropical. Si hablamos de clima, el bosque tropical presenta una gran insolación. Además se caracteriza por ser una zona en la que la precipitación es mayor, es decir, siempre llueve más. Si nosotros nos vamos a sabana, vamos a saber que existe también insolación porque seguimos en una zona cálida.
Y si vamos a desierto, obviamente también hay mayor insolación. La diferencia entre estos tres lugares es la precipitación. Bosque tropical llovía más. Y desierto tenemos pequeñas garúas o algunas lluvias estacionales y de vez en cuando, como en el Perú, en la parte de la costa. Y en la sabana vamos a tener un día en que llueve, es decir, una estación, para ser exactos, y una estación seca, es decir, con ausencia de lluvia. Si nosotros colocamos o nos ponemos a hablar de la flora, nos vamos a dar cuenta que en el bosque tropical existen árboles muy altos. Estamos hablando de árboles que pueden tener hasta 60 metros de altura. Pero también vamos a encontrar árboles pequeñitos o arbustos. O quizás encontremos hasta palmeras. Aunque la palmera más que todo es característica de la sabana, especialmente de América del Sur. Entonces, primer elemento del bosque tropical es un árbol alto. Otro elemento de la flora, la diversidad de árboles o vegetación y la diversidad de sus tamaños, es decir, tiene los más altos, pero no son solo árboles altos y homogéneos. Y algo que debe caracterizar el bosque tropical es el color radiante de las hojas. Recuerden que el bosque tropical es similar a la selva, es decir, nuestra selva pertenece a este bosque tropical, y al igual que la zona de Tumbes, nos vamos a dar cuenta que siempre la selva presenta una gran luminosidad. Si hablamos de horas en función del sol, casi siempre anochece más tarde. Muy bien. Luego que hemos visto la vegetación, hablaremos de la fauna. Es decir, en el bosque tropical encontramos una diversidad de aves. Y aves muy coloridas. Y eso es lo que caracteriza siempre la selva. Vamos a encontrar también insectos. La característica de estos insectos es ser coloridos y de gran tamaño. Podríamos encontrar también serpientes, boas y anacondas. Pero, ¿cuál es el animal que existe en esta zona que no vamos a encontrarlo en ningún otro lugar? Son los monos. Vamos a encontrar diversos tipos de primates, por ejemplo, gorilas, chimpancés, en diferentes zonas de los biomas, pero monos, esos pequeñitos, solo los encontramos en el bosque tropical. También encontraremos otros, ¿no? Como osos perezosos, venados, tigres, y siempre te vas a dar cuenta que son animales grandes, pero que, a diferencia de otros biomas, todavía son pequeños porque pueden pasar entre los árboles. Muy bien, pero lo más importante de cada bioma es saber cómo el hombre ha podido modificarlo. En el caso del bosque tropical tenemos la técnica de roza y quema, que consiste en exponer la tierra al sol para lograr cambiar la producción de árboles por otro alimento. El problema es que se vuelve tan continuo y ya no rehabilitan la zona, es decir, ya no logran la migración o el cambio de tierra, y el sol comienza a matar los nutrientes del suelo y el suelo se vuelve infértil. Otro problema en el bosque tropical vendría a ser el tema de la contaminación. Para ser exactos o específicos, por el tema de la minería, por la extracción de petróleo. Recordemos que siempre en bosques tropicales, en desiertos y en zonas congeladas encontramos nosotros petróleo.
Roza y quema, contaminación por minería y también la tala indiscriminada que casi siempre se da en zonas de bosques. Ahora pasamos a la sabana. La sabana es la extensión del bosque tropical. Recordemos la sabana africana con los leones, jirafas, elefantes. Ellos no pueden ingresar en la zona del bosque tropical porque el espacio es muy pequeño entre los árboles. Entonces acondicionamos la zona de sabana. La zona de sabana es una zona apta para la agricultura y ganadería, específicamente más que todo para la ganadería, porque es la extensión del bosque. Si hablamos nosotros de flora, los arbolitos que vienen del bosque tropical, algunos van a aparecer en esta sabana, pero la sabana se caracteriza por espacios amplios, entonces nosotros vamos a encontrar los bosques de galería. Como un museo encuentras dos arbolitos, un espacio grande, hasta que los arbolitos ya llegan a desaparecer del todo. Vamos a encontrar también gramíneas, matorrales, es decir, que es como un pasto crecido. Por eso que siempre vemos que el león o el elefante pasa entre arbustos, pero en realidad no son arbustos, son solamente gramíneas que permiten el paso de estos animales. En el caso de la fauna, sabemos que son los animales más grandes, o sea, es decir, de gran tamaño, ¿no? Por ejemplo, el elefante. Muy bien. Un animal de gran tamaño. Pero existen zonas de sabanas como en el Perú donde no encontramos elefantes, no encontramos leones ni jirafas. Entonces, ¿cómo poder reconocer un animal de sabana? Porque aparte de tener un tamaño, es un animal ungulado. ¿Qué significa ungulado? Que sus pezuñitas no permiten abrir los dedos, entonces se establece una unión pegada de estos dedos allí, como encontramos nosotros en el elefante o la jirafa, ¿no? Que también puede ser con dedos o solamente una pezuña grande. Ese es ungulado. Si enlistamos, vamos a encontrar leones, chitas, avestruz, canguros. En el tema de los canguros hay que tener mucho cuidado porque Australia es un lugar en el cual encontramos siempre canguros, pero de diversos tamaños o colores según el bioma. Es decir, no se repiten, o mejor dicho, no cambian los animales y se repiten siempre los canguros. Y Australia es uno de los lugares o únicos lugares que tiene sabana pero no tiene bosque. Casi siempre todo lugar que tiene bosque luego tiene sabana. ¿Y cómo daña la sabana el hombre? A través del sobrepastoreo, exceso de ganadería que daña el suelo, los incendios forestales, antropogénicos o naturales por el exceso de temperatura, la caza ilegal, que es la más común, especialmente de animales para llevarlos a circos o shows, o que ahora está prohibido, o para obtener el marfil. Recordemos que en muchos lugares de Asia pagan millones por este marfil porque se supone que genera mayor tiempo de vida, pero en realidad este marfil genera mayor tiempo de vida para el animal que lo tiene, no necesariamente para las personas que los consumen, pero aún así lo siguen haciendo y matan animales en cantidad solo por llevarse el cuerno de marfil. Así como extinguieron el rinoceronte, lo están haciendo ahora con el elefante y con diversos animales. Recordar también que en el caso de la sabana y el bosque tropical lo encontramos en diversas partes de los continentes. Por ejemplo, el bosque tropical se encuentra en América, en África y en Asia. Y en el caso de la sabana lo encontramos nosotros en Sudamérica, en Australia, en África, específicamente en la India, en lo que vendría a ser la zona de Asia también. Pero si hablamos nosotros de Sudamérica, la sabana es caracterizada o llamada como sabana de palmeras. Porque como bien dice su nombre, la vegetación característica de este bioma en América del Sur es el de palmeras. Por ejemplo, en el caso de Madre de Dios teníamos el tema del aguaje o los aguajales que eran tahuampas, y esta zona de Madre de Dios es una sabana de palmeras. En el caso del desierto, lo vamos a ubicar
en zonas de África, Asia y América. Los desiertos más fríos van a superar los 30 grados y se caracterizan por una alta evotranspiración. ¿Cómo es la flora del lugar? Sabemos que siempre pensamos que el desierto no tiene flora, pero es falso. Sí lo tiene, solo que es una flora que no necesita consumir mucha cantidad de agua o que guarda dentro de sí el agua. La flora característica es el cactus. También tenemos algunas palmeras y encontramos algunos nopales pequeños, ¿no? Pero en el caso del cactus, si bien las personas la catalogan como una planta no muy bonita, se dice que cada 120 años florece la florcita más hermosa del mundo en uno de los cactus. Si hablamos de animales, vamos a recordar en el desierto árabe camellos, que se dice que han sido deteriorados por el hombre, aumentándose en diversas jorobas por la sobrecarga. Encontramos también una serie de insectos más venenosos. En el bosque tropical son insectos coloridos y grandes, pero los insectos del desierto son pequeños, pero son venenosos. Insectos venenosos. Y vamos a encontrar también aves, pero casi siempre son aves carroñeras. Listo. ¿Cómo daña el hombre el desierto? La mayoría dice, no, pero el hombre cómo va a dañar el desierto si es un lugar que casi no tiene vegetación o flora. O también ni siquiera tiene fauna o animales, ¿no? En este caso, la minería, porque habíamos mencionado que los desiertos también tienen petróleo y minerales. Los oasis, que son los pequeños lugares que tienen los animales y las plantas, suelen habitarlos. La basura, por el exceso de sobrepoblación. Y estos desiertos dicen que van a ser el futuro de los diversos espacios de biomas si nosotros no los cuidamos. Por ejemplo, dicen que el bosque talado parecería una sabana y en la sabana sin vegetación se convertiría en un gran desierto. Además, dicen que en el desierto encontramos nosotros los animales crepusculares. Es decir, animales que se han acostumbrado a salir de noche a causa de la elevada temperatura de los desiertos. Muy bien, y hemos terminado ahí los 3 biomas de la zona cálida. Y ahora vamos a los biomas de la zona templada. Empezamos con las praderas o estepas. La diferencia entre pradera y estepa es la ubicación. Casi siempre las estepas se encuentran en la zona euroasiática. Vamos a encontrar praderas en Europa, praderas en Norteamérica y algunas praderas o estepas en la zona de América del Sur, en la parte sur, como es Uruguay y Argentina. Poquísimas en África y algunas en Nueva Zelanda. El clima de una pradera es de un verano soleado y de un invierno frío. La precipitación del año es baja, no es mucha. Y vamos a encontrar en función de vegetación muy similar a la sabana. Lo diferente más que todo es el clima. La sabana tenía gramíneas, tenía lo que nosotros decimos el pasto crecido. Y aquí también vamos a encontrar gramíneas, pero son gramíneas perennes. Arbustos poquísimos, en pequeños espacios. Y la diferencia muy notoria entre la sabana y la pradera es que la pradera se va dando en elevación, como son los campos de altura. Si nosotros queremos tener una idea de lo que es una pradera, podemos pensar en un campo. Y además de eso, recordar los dibujos antiguos, ¿no? De Warner Bros., los dibujos que vienen de Estados Unidos, que hablan justo de animales de una pradera.
Tenemos allí al coyote, el cerdo, el pato, conejo, animales casi siempre de ganadería y aves que también son aves de ganadería o aves grandes. Si pensamos en algunos animales de pradera, de campo, podríamos recordar caballos y encontramos algunas cebras y jirafas mucho más pequeñas que en la sabana. Por eso decimos que la sabana y la pradera se parecen mucho, pero la diferencia es el proceso de elevación. Y también cuando hablamos del daño ocasionado por el hombre, igualito que la sabana, tiene el sobrepastoreo, tiene también la artificialización del campo, es decir, ya no encontramos campos totalmente naturales o que utilicen simplemente productos naturales. Y encontramos el monocultivo, es decir, que se especializan en un solo tipo de cultivo y eso termina haciendo daño al lugar. Luego tenemos el bosque templado. En el bosque templado vamos a encontrar nosotros la presencia también de una pequeña elevación, es decir, un bosque en elevación. A diferencia del bosque tropical, aquí los árboles van a mantener un tamaño específico. ¿Y cómo recordar un bosque templado? Muy sencillo, nuestras películas de Navidad casi siempre vienen de las zonas templadas. Vemos bosques, vemos que las personas ponen pinos o abetos, dependiendo, pinos para lo que es Norteamérica y abetos para lo que es la zona de Europa. También en nuestras películas de terror, las películas de terror que vemos vienen de Estados Unidos o de Europa y también se encargan de mostrarnos un escenario de un bosque en altura y oscuro a comparación del bosque tropical. Esos bosques se caracterizan por cambiar de color sus hojas en las temporadas de otoño. Y si hablamos nosotros del clima, debido a que los veranos cálidos son muy cortos y el invierno es más extenso, el invierno trae consigo la nieve, la cual va a cubrir los árboles en temporadas de inviernos crudos. Por eso es que también nosotros colocamos árboles de Navidad blanco, por simular la nieve del lugar. Recordemos que los árboles de la selva o del bosque tropical siempre tienen hojas y por eso le llaman perennifolios. En cambio, los clásicos árboles que pierden hojas en otoño le decimos caducifolios. En el caso del bosque templado vamos a encontrar perennifolios, pero también caducifolios, que son en su mayoría. En la zona tropical decíamos que anochece más tarde y hasta podría ser 8 de la noche, pero en el bosque templado en temporadas de un invierno crudo está oscureciéndose muchas veces desde las 4 de la tarde, por eso le llaman los bosques oscuros. ¿Recuerdan los cuentos infantiles? Los cuentos infantiles siempre nos hablan de bosques, Ricito de Oros en el bosque, Caperucita en el bosque, señalando la idea de lo peligroso que puede ser debido a que oscurece muy temprano. ¿Qué animales vamos a encontrar? Vamos a encontrar ardillas, ciervos, zorros, murciélagos. Y ya aparecen allí los linces. Los linces son felinos muy rápidos de orejas grandes que van entre los bosques. Casi siempre los felinos más ágiles se encuentran en la superficie boscosa. Y si queremos especificar algunos árboles perennifolios o caducifolios, tenemos en perennifolios encinas, abetos, pinos y cicutas, y en caducifolios robles, hayas, arces, nogales, fresnos y castaños. Ahora, ¿qué daño ocasiona el hombre en el bosque templado? Lo primero es la tala indiscriminada. Recordemos que uno de los biomas más dañados por el hombre es el bosque templado, porque casi siempre todos vivimos en el hemisferio norte y solemos llenar esas áreas boscosas de casas.
Por lo tanto, necesitamos un proceso de reforestación urgente. En el caso de la taiga, recuerden que nosotros habíamos mencionado como una película de terror. Se han dado cuenta que siempre subimos en un bosque en una película de terror y luego encontramos un gran pantano. No es pantano, es una laguna viscosa donde los muertos, producto de asesinato de estas personas de las películas de terror, suelen encontrarse. Y encontramos también una gran cabaña. ¿Por qué nos muestran este episodio? Porque es así. La taiga es el final del bosque templado de algunas zonas, donde solo encontramos nosotros árboles caducifolios coníferos. Es decir, que tienen la forma de un cono. Coníferos, como el pino. Este bosque es oscuro. Se encuentra entre 50 y 60 grados de latitud. Se encuentra en América del Norte y en Europa. Pueden tener más de 40 metros de altura, pero son homogéneos, no como en el bosque tropical que la altura es variada. La lluvia no es constante, son veranos pequeños y tenemos inviernos más crudos. Y ahí vamos a encontrar animales como osos pardos, zorros, renos. Ahí aparecen ya los animales con cuernitos. Tenemos ahí renos y alces. Y el problema del hombre, o lo que el hombre ocasiona en el lugar, casi siempre es la tala. Antes no se talaba en la taiga, se decía que era el bosque menos deteriorado. Ahora, como otra opción del lugar, están talando todos los pequeños árboles, o los pocos árboles, mejor dicho, que hay en taiga. Incendios característicos del lugar y la contaminación o caza de animales. Y en el caso de tundra estamos hablando de zonas congeladas, polares, nevados. En tundra el clima es muy frío, casi siempre con niveles bajo cero. El verano es corto, con lluvias ligeras. Y casi toda la temporada es de invierno, pero con fuertes vientos. Allí vamos a encontrar diversos animales según la zona. Por ejemplo, si hablamos de zonas polares, encontramos los animales que tienen pelaje blanco, como es el oso polar, el zorro polar o ártico. Y encontramos los renos, porque recuerden que esta imagen entre taiga y tundra es donde nos cuentan la historia navideña. Y algunas ovejitas o cabras de las zonas alpinas. ¿Qué es lo que el hombre realiza en tundra? Casi siempre es la caza ilegal por obtener la piel de esos animales, o en todo caso el rompimiento del permafrost por obtener petróleo o por hacer diversos tipos de minería o generar industrias. Muy bien, luego que ya hemos presentado el tema de los biomas o los diversos biomas, vamos a entrar a qué deberíamos hacer nosotros para solucionar el problema antropogénico del hombre en los diversos biomas. Y para ello vamos a tocar el tema del desarrollo sostenible, un término muy utilizado en la actualidad por los problemas del cambio climático y de las acciones antropogénicas. Lo primero que tenemos que hacer es definir términos. Por ejemplo, ¿qué es desarrollo? ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Se dice que el crecimiento es el aumento en cifras. Pero el desarrollo es la distribución del crecimiento. Ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un niño inicial que tenga el tamaño de un niño de tercer grado de primaria, pero cognitivamente sigue siendo un niño de inicial, es decir, ha tenido crecimiento, pero todavía no ha tenido desarrollo. El concepto de crecimiento es un concepto más frívolo económico, y el de desarrollo también es económico, pero es un concepto más vinculado a la parte social. En el tema de
de desarrollo y crecimiento, nosotros comenzamos a dividir los países entre los desarrollados y subdesarrollados, pero ustedes saben que ya no es correcto. Se debería decir país desarrollado y en vías de desarrollo. O también le puedes decir país emergente. Porque dicen que subdesarrollado involucra el concepto de que está debajo del otro país y que ya no va a poder desarrollarse. Bien. Ahora, el concepto de desarrollo sostenible fue creado a raíz de que el concepto de desarrollo económico no progresaba, no había una ayuda social verdadera. Entonces, se crea la necesidad de establecer dos nuevos términos. Estos dos nuevos términos corresponden a desarrollo sostenido y desarrollo sostenible. Parece lo mismo, pero no lo es. Uno es el paso previo al otro. El desarrollo sostenible es el final donde ya se consiguió la distribución equitativa de todo lo que involucra el crecimiento. Y el desarrollo sostenido, más que todo, se vincula a el desarrollo científico sin retroceso. Es decir, sostenido es mejorar económicamente y de forma continua con ayuda de la ciencia. Mientras que el desarrollo sostenible vendría a ser la distribución equitativa que nos permite satisfacer necesidades humanas sin dañar el ecosistema. ¿Y qué va a lograr esto? Va a permitir entonces que exista igualdad de derechos, crecimiento social y además podamos tener nosotros reservas futuras, porque sabemos que ya se están escaseando varios recursos y si los cuidamos vamos a poder encontrar las reservas en el futuro. Además de ello, este concepto de desarrollo sostenible involucra el concepto de responsabilidad social. De las diversas empresas y personas individuales, no solamente con la parte social, es decir, obras de caridad por pobreza, sino además lo que consiste en un programa natural de solución. Por ejemplo, yo vivo de la madera, talo árboles y lo que tendría que hacer es reforestar la zona porque yo vivo del árbol y al final mi desarrollo económico se basa en el cuidado de la naturaleza y no como siempre pensaban de que la naturaleza era simplemente un bien que debería explotarse. ¿Dónde hemos logrado todo ello? En la famosa Agenda 21. Esta Agenda 21, dada por la ONU, producto de la Cumbre de la Tierra, nos permite a nosotros establecer los lineamientos generales de definiciones. Pero, posterior a ello, se va a dar o se va a crear la Agenda del 2030, que ya no solamente menciona el uso de términos, sino además del cumplimiento de objetivos. ¿Por qué? Porque la Agenda del 2021 nos enseñaba qué debíamos hacer, pero no nos decía cómo. En cambio, la Agenda del 2030 nos muestra 17 objetivos que nos van a encaminar a solucionar los problemas. Por ejemplo, ponemos fin a la pobreza y en base a ello ya tendríamos menos problemas de hambre porque hay más dinero para poder comer. Al no tener problemas alimenticios,
las personas van a tener buena salud y bienestar. Y ya puedo encargarme de otros derechos como son la educación, que se debe dar equitativa para todos. Y ya puedo pensar también en el cuidado de recursos básicos como son el agua y la energía. Luego, tengo que generar más trabajo para poder hacer un círculo de la economía y tener, o evitar, mejor dicho, que se vuelva a llegar a los temas de pobreza. Esto de trabajo va a tener que ser generado en empresas, por lo tanto debo conseguir empresas, pero esas empresas deben ser también equitativas, sin discriminación y deben ser sostenibles, generar programas de apoyo, evitando que sea un consumismo constante, logrando así salvar el clima, los animales, las plantas, tanto del fondo marino como de la zona terrestre, buscando la paz para que no existan peleas entre países cuando un recurso se acabe. Y obviamente lo más importante dentro de los objetivos es el último, que permite establecer alianzas entre países para que todos puedan seguir creciendo y ya no tengamos esta brecha de país desarrollado y en vías de desarrollo. Ahora, si hablamos nosotros de desarrollo sostenible en el Perú, sabemos que en nuestro país el que se encarga de lograr el desarrollo sostenible es el Estado, apoyando también el cuidado de los recursos naturales y promoviendo el desarrollo sostenible, tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales y priorizando los problemas que ya habíamos visto en el cambio climático, de la Amazonía y de los ecosistemas de montaña. Ahora pasaremos a resolver algunas preguntas para seguir reconociendo las características de los diferentes tipos de biomas terrestres. Primera pregunta. La sabana, bioma propio de los trópicos, es decir, de las zonas cálidas o tropicales, en su mayoría se ubican entre 15 y 25 grados latitud norte y sur, por lo que presentan características propias climáticas y geomorfológicas. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a dicho bioma. ¿Es exclusivo del continente africano? Sabemos que es falso porque lo vamos a encontrar también en Sudamérica. Posee la mayor diversidad de grandes mamíferos, esto sí es verdad, y si los vemos pequeños en función a los de África, sabemos que son animales ungulados. Registra la mayor pluviosidad del planeta, también es falso porque la mayor pluviosidad lo tiene el bosque tropical, debido a que en la sabana tenemos una temporada de lluvias y una temporada seca. Se presenta en ambientes de clima templado, esto también es falso debido a que nos están enunciando que es propio de los trópicos. Letra E. En los montes Apalaches centrales situados al este de Estados Unidos, se desarrolla un ecosistema de especies arbóreas, donde destacan los robles y las hayas. No es superada por ninguna otra área de clima templado del mundo. Con relación al área biótica descrita, identifique las características que les corresponden. Entonces, si hablamos de montes Apalaches centrales, estamos hablando de Estados Unidos, estaríamos vinculando un poco a la zona del bosque templado. Podría ser también pradera o taiga, pero nos hablan de un ecosistema de especies arbóreas, entonces estamos descartando pradera y nos quedaría taiga o bosque templado. Pero si hablan robles y hayas y nos mencionan obviamente que por lógica estas especies son caducifolias, sabemos que en taiga solo encontramos perennifolias coníferas, entonces no podría ser. Y con el tema de clima templado ya deducimos que es entonces un bosque templado. ¿El bosque templado tiene como principal amenaza la práctica del sobrepastoreo? No, porque esto se da más que todo en sabana o en pradera. ¿Es la más propensa a incendios forestales de origen natural? Eso sí es correcto, debido a que tanto los bosques como las zonas de pradera tienen problemas de incendio, al igual que taiga. Luego tenemos predomina especies arbóreas perennifolias en su vegetación. Tenemos nosotros que no, más que todo son caducifolias. Encontramos algunas perennifolias como los coníferos y las encinas, pero casi todos los árboles pierden hojas en otoño. Por eso nos ponen de ejemplo robles y hayas. No sería correcto. Se localiza en zonas de latitudes medias de 30 a 50. Eso sí es real porque nos están hablando de un clima templado. Sería la letra B. 3. De la siguiente relación de acontecimientos referidos al desarrollo sostenible, establezca un orden cronológico correcto. Objetivos de desarrollo sostenible, los que se dan en la Agenda 2030, Programa 21, suena a Agenda 21, pero dentro de la cumbre.
Se aprueba una nueva agenda con 17 objetivos. Publicación del informe Nuestro Futuro Común o informe de Brundtland. Entonces, si ordenamos, sabemos que lo primero es la publicación del informe en el año 87, porque allí se cuenta el problema del desarrollo sostenible. Luego hablamos de la primera agenda, que es la Agenda 21. Luego hablamos de la ratificación de la importancia de objetivos. Y por último, la nueva agenda con 17 objetivos. Es decir, los objetivos que primero teníamos en la Agenda 21 son los objetivos generales, mientras que ya los objetivos de la Agenda 2030 son específicos, donde nos van a enseñar el orden de las cosas que debemos ir cumpliendo, además de tener metas exactas para realizar. Letra D. 4. Elija la alternativa que relacione el objetivo de desarrollo sostenible con la meta a cumplir por cada estado. Salud y bienestar, hambre cero, educación de calidad y fin de la pobreza. Asegurar el acceso igualitario a una formación técnica profesional y superior. Entonces estamos hablando allí del tema de educación. Sistemas y medidas apropiadas para la protección social. Entonces estamos hablando de fin de la pobreza, sustancias adictivas, salud, aumentar la productividad agrícola mediante la aplicación de prácticas resilientes. Estamos hablando de comida, agricultura, entonces hambre cero. Nos quedaríamos entonces con 1C, 2D, 3A y 4B. Por lo tanto sería la letra C. Bueno, jóvenes, damos por concluido el tema de hoy y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo los diversos ecosistemas del mundo y del Perú.